Hola, ¿alguna vez me han preguntado qué es la expresión oral y qué la conforma? Yo les voy a hablar sobre 5 puntos y qué es cada uno. El primero es la comunicación. Bueno, una breve definición de la comunicación es que es una forma de expresarse y socializar, es un intercambio de palabras o ideas y es una necesidad, o sea, no podemos vivir sin comunicarnos. Y se expresa esta a través de idiomas, signos lingüísticos, símbolos, lenguaje corporal, sonidos y objetos. Además está dividido en varios puntos. Es emisor, receptor, código, canal, contexto, mensaje, la retroalimentación y hay otro que es el ruido, pero ese no es como tal, no es un elemento de la comunicación. Bueno, aquí les voy a hablar sobre los elementos de la comunicación. Es el emisor, o sea, es la persona que emite el mensaje, o sea, la persona que empieza la conversación. El segundo es el receptor, que es quien recibe el mensaje y quien tiene que dar una respuesta o retroalimentación. ¿Qué es eso? La respuesta al mensaje que te dieron y la interpretación de él. Luego, el código es el idioma en el que se manda el mensaje, o sea, palabras o puede también ser por mensaje o así. El canal es el medio en el que se transmite el mensaje, o sea, no sé, puedes estar. Bueno, es que el canal es si estás con él aquí en un lugar, o si estás hablando con él por llamada, o si te está mandando mensajes y eso. El contexto, pues es eso, o sea, el qué, qué llevó a esa conversación, de qué se trata esa conversación, y el mensaje es el contenido de esa conversación. Bueno, la pirámide de la comunicación es otro punto y se divide en cuatro. La punta de la comunicación es el habla, o sea, la forma de expresar la lengua. Y esto se hace de manera individual, o sea, cada quien expresa las palabras que tú dices de una manera diferente. La segunda es la lengua, o sea, el sistema de signos en el que se va a mandar un mensaje, o sea, como ya dije, por mensaje o así por plática o letras o números. Y esto es de un cierto grupo de personas. El tercero es el lenguaje, o sea, las distintas formas de comunicación que ha creado el hombre y hay principalmente son tres. Es la oral, la escrita y la visual o pictográfica. Y esto es una habilidad humana, o sea, todos la tenemos, todos los seres humanos lo tenemos. Y el punto más bajo es la comunicación, o sea, es pues eso, la necesidad que permite socializar y expresarse. Y esto es universal, o sea, los animales se comunican, las personas se comunican y todos se comunican. Bueno, algunas características de la comunicación es que hay, como ya les dije, un emisor y un receptor. O sea que sin esto no puede haber comunicación porque pues tiene que haber alguien que mande el mensaje y alguien que lo reciba. El segundo es el intercambio de información, o sea, una conversación. No solamente puede ser así como de que te digan algo y pues ya tú no dices nada y eso no se considera comunicación. El tercero es la retroalimentación, o sea, es como ya les dije, la interpretación o la respuesta al mensaje. O sea, si te dicen hola, pues tu interpretación o tu respuesta también va a ser un hola. Luego, el cuarto es el componente verbal y no verbal. O sea, no solamente son así como que palabras, sino así como yo estoy haciendo, mover las manos o hacer ademanes o así. El cuarto es un proceso dinámico, o sea que los roles de emisor y de receptor se intercambian en el proceso de comunicación. Y también es un proceso continuo, o sea, no te dicen algo y a los 5 o 10 minutos contestas, sino que te dicen algo y tú respondes algo y te vuelven a decir algo y tú respondes otra cosa. Bueno, ahora les voy a explicar sobre qué es el lenguaje, qué es el habla y qué es la lengua. El lenguaje se refiere al sistema de comunicación que usan los seres humanos. Esto es una capacidad cognitiva y social que nos permite crear y comprender mensajes. El lenguaje incluye tanto la forma verbal como la no verbal de la comunicación. Algunas características del lenguaje es que es universal, o sea, todos los seres humanos podemos comunicarnos y podemos desarrollar un lenguaje. Luego, la creatividad, o sea, todos los seres humanos tenemos una forma distinta y podemos crear e interpretar un,
para un cierto lenguaje. Y la tercera es la evolución, o sea, el lenguaje evoluciona con el tiempo, adaptándose a las costumbres o a las realidades culturales y tecnológicas. O sea, no va a hablar igual un niño de 5 años que un hombre de 23 años. Van a hablar, van a usar, o sea, van a hablar en el mismo idioma, pero van a usar diferentes términos. Luego, la lengua. La lengua es el sistema específico de signos y reglas que se emplea en una comunicación lingüística. Esto es particular de la comunicación. Bueno, la lengua se refiere en pocas palabras al idioma en el que se habla. O sea, pues inglés, español, francés, chino, no sé, japonés o así. Y pues algunas características de la lengua es que esto puede cambiar según el lugar en el que estemos. Pues esto se puede ver en los países, o sea, no hablan la misma lengua aquí en México que en Estados Unidos o en China y así. Luego, la estandarización, o sea, todas las lenguas tienen una forma estándar de comunicación, o sea, cualquier persona puede aprender otra lengua sin necesidad de meterse mucho a las ideas, a la ideología o así. Y otra característica es la variedad, o sea, dentro de una sola lengua puede haber distintos significados para una sola palabra. Esto va a variar según la región. O sea, pues sí, eso. El habla. El habla se refiere al uso individual y concreto de la lengua de un hablante en un momento determinado. Algunas de sus características es que tiene idiosincrasia, o sea, cada individuo tiene su forma de hablar, no todos hablan igual. O sea, no todos usan los mismos términos para hablar o no todos tienen el mismo acento ni y así, aunque sea en un mismo lenguaje como ya vimos. No, perdón, en una misma lengua como ya vimos. Luego, otra característica es que es contextual, o sea que esto puede variar según la situación o el proceso comunicativo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las variaciones de la lengua. Esto se refiere a que son las distintas formas en las que se puede expresar un mismo significado o una misma palabra en una lengua. Estas variaciones pueden darse por distintos factores, como por ejemplo la zona geográfica. Como ya les dije antes, no significa lo mismo una palabra aquí en México que en Colombia o en Argentina. Luego, la edad del hablante. Como, o sea, no se va a significar o va a haber términos que no conozca un adulto a que conozca algún joven o algún niño. Luego, el grupo social al que se pertenece. O sea, perdón, un, una persona indígena no, para él no se ven, a lo mejor puede tener distintos significados alguna palabra que para nosotros significa otra cosa. Luego, el nivel de educación. O sea, con los signos matemáticos, para alguien de primaria, un punto puede ser un decimal, pero para alguien ya más avanzado, este punto puede significar multiplicación o cosas así. Luego, el contexto, el momento y el lugar en el que se hable. O sea, no sé, puedes usar términos cuando estás, no sé, hablando con amigos, pero no puedes darle un significado diferente a estos términos que cuando estás en no sé, en alguna exposición o algo así. Bueno, los tipos de variación lingüística son la variación funcional, la variación sociocultural, la variación geográfica o la variación histórica. Y la variación lingüística es un fenómeno natural y esencial en un idioma. Puede ser una riqueza para un idioma o ya que permite a los hablantes expresarse de una manera más efectiva y comunicarse mejor entre sí. Sin embargo, también puede ser utilizado para discriminar o estigmatizar a algún grupo de hablantes. O sea,
ciertas palabras que pueden significar algo bien para una persona puede ser también usada para discriminar, no sé, por ejemplo, a alguna persona que hable una lengua indígena o algo así. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los géneros periodísticos. Bueno, el periodismo es una de las herramientas más poderosas de la sociedad humana. Su función principal es informar, educar y dar voz a las distintas realidades que existen en el mundo. Para lograr este objetivo se utilizan distintos géneros periodísticos, que son las formas y técnicas a través de las cuales se presenta la información. Ahorita les voy a explicar sobre los principales géneros periodísticos, sus características y su importancia para la comunicación. Bueno, los géneros periodísticos se pueden clasificar en tres categorías principales: los informativos, los interpretativos y los de opinión. Los géneros informativos tienen como principal objetivo transmitir información de manera clara y objetiva. Entre estos está la noticia, que es la base del periodismo. Consiste en un relato breve de un hecho relevante y actual. Debe responder a las preguntas básicas: ¿qué, quién, cuándo, cómo y dónde? El segundo es el reportaje. A diferencia de la noticia, el reportaje ofrece una visión más profunda sobre un tema, y esto se basa en la investigación y puede incluir testimonios, estadísticas y detalles que permiten al lector entender mejor la situación. La tercera es la crónica, que es un relato en el que se narran los hechos en orden cronológico. La crónica tiene un estilo más literario que la noticia y el reportaje, y permite al lector experimentar los cuentos no, perdón, experimentar los eventos de una manera más vivida. Los géneros interpretativos. Estos géneros no solo presentan los hechos, sino que también los analizan y los contextualizan. Entre ellos está la entrevista, que es un diálogo entre un periodista y un sujeto, donde se busca obtener información y opiniones acerca de un tema, y esta puede ser estructurada, semi-estructurada o libre, y se usa para dar voz a diferentes perspectivas sobre algún evento o alguna situación. Reportaje de investigación. Este implica un análisis más profundo de un tema, a menudo revisando aspectos ocultos o desconocidos. Este es fundamental para destapar verdades que alteran a la sociedad. Los otros son es el género de opinión. Estos géneros tienen como objetivo expresar puntos de vista y análisis subjetivos sobre hechos o temas de interés. En estos se incluyen el editorial periodístico, el cual es un artículo que refleja la postura del medio de comunicación sobre un tema en específico. Generalmente se considera la voz oficial del medio. El segundo es la columna periodística. Es un espacio donde el autor expone su opinión personal sobre algún tema. Las columnas pueden ser personales y pueden abarcar una variedad de temas, desde política hasta cultura. La tercera es la crítica periodística. Esta se enfoca en evaluar obras culturales como películas, libros o exposiciones. El crítico emite un juicio basado en argumentos y experiencias personales. Bueno, ahora les voy a decir la importancia de los géneros periodísticos. Los géneros periodísticos son esenciales para la función del periodismo en la sociedad. Cada género aporta un enfoque único que facilita la comprensión del mundo que nos rodea. Los géneros informativos ayudan a mantener al público actualizado sobre lo que sucede en su entorno y el contexto global. Los géneros interpretativos permiten analizar y reflexionar sobre los hechos, brindando al lector una visión más completa. Y los géneros de opinión fomentan el debate y la pluralidad de ideas, creando un espacio para discutir o también ver la confrontación de perspectivas. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las cualidades de la expresión oral. Antes hay que explicar qué es la expresión oral. La expresión oral es la habilidad fundamental entre la comunicación humana y permite a las personas compartir ideas, emociones e información de manera efectiva. La claridad es esencial para que el mensaje llegue de manera efectiva al receptor. Se refiere a la facilidad con la que se entiende lo que se está diciendo. Para llegar a la claridad es importante usar un lenguaje sencillo y vocabulario accesible, evitar frases complejas y ambiguas y hablar con un ritmo adecuado para que el público lo pueda seguir. O sea, no hablar ni muy rápido ni muy lento, y usar palabras que todo el mundo conozca. La segunda es la coherencia. La coherencia se refiere a la conexión ideológica de las ideas expresadas.
Una comunicación coherente permite que el oyente comprenda la relación entre las diferentes partes del discurso. Para lograr la coherencia se necesita organizar las ideas en un orden lógico, que generalmente es introducción, desarrollo y desenlace, o conclusión. El segundo es usar conectores para que una las distintas partes de un discurso. Por ejemplo, en primer lugar, o en conclusión, o consiguiente, o así. El tercero es reforzar los puntos claves para que el mensaje sea más, pues sí, más comprensivo, o sea, o más comprendido. El tercer punto es la fluidez. La fluidez implica la capacidad de expresarse sin pausas incómodas o interrupciones. O sea, no estar exponiendo y decir, bueno, esto es pues esto y así, ¿no? O sea, estar hablando normal y sin trabarse tanto. Esto, bueno, para mejorar la fluidez se puede o se tiene que practicar las exposiciones, si es que vas a hacer alguna, antes de exponerla, conocer bien el tema del que vas a hablar o hablar a un ritmo adecuado para que la gente lo comprenda. O sea, como ya les dije, no hablar ni muy rápido ni muy lento y no variar en ese ritmo. El cuarto punto es la adecuación. La adecuación se refiere a la capacidad de adaptar el lenguaje y el estilo según el contexto, la audiencia o el propósito del mensaje. Esto incluye usar un nivel de formalidad de acuerdo a la situación. O sea, lógicamente no vas a hablar muy formal cuando estás hablando con amigos que cuando estás exponiendo. Hay un, hay una variación entre la formalidad según el caso. Luego, tener en cuenta la cultura y el perfil del auditorio para elegir el vocabulario y las referencias. O sea, no usar palabras muy complicadas para hablar con cierto público que sabes que no va a entender sobre esto y no usar palabras tan fáciles para un público que sabes que sí te va a entender sobre algo. Y luego evitar usar jergas o las jergas se refieren a algunas deformaciones de la lengua. El quinto y último punto es la entonación. La entonación se refiere a la variación del tono de la voz al hablar. Una buena entonación puede ayudar a que el discurso sea más atractivo y mantener la atención del público. La entonación se refiere a el con qué tono le hablas a la gente. O sea, no hablar muy aburrido, o sea, así como con desesperado o con sueño, pero tampoco hablar, bueno, sí, hablar un poco emocionado para llamar la atención de tu público o la gente que te va a escuchar. Algunos puntos pueden ser usar cambios de tono para enfatizar ideas importantes. O sea, usar decir de diferente manera algunas cosas que sabes que son más importantes de un tema. Luego, variar la velocidad y el volumen para expresar diferentes emociones. O sea, pues eso, si vas a hablar triste, obviamente no hablar rápido. Si quieres dar a conocer la tristeza, no hablar tan rápido o así. Por último, ser consciente de los silencios estratégicos para dar peso a ciertas afirmaciones. O sea, saber guardar un silencio en algunas partes que sepas tú que son más importantes. O esto también te puede ayudar para dar cierto suspenso en alguna historia o en algún relato que vayas a dar. Y bueno, con esto abarcamos todo lo que yo les iba a exponer. Espero que me hayan entendido muy bien y pues ahí, muchas gracias.